Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Bien, hoy más que nunca se necesita hacer bastante discernimiento, evaluar las cosas, sopesar las situaciones, analizar las realidades, con prudencia, con inteligencia, dejándose inspirar por el Espíritu de Dios. Bueno, pero ¿cómo hacemos para saber si lo que estamos discerniendo o analizando, sopesando, en realidad está siendo inspirado, iluminado por el Santo Espíritu de Dios? ¿Cómo hacemos para saber? Es una pregunta bastante interesante, ¿no? Porque hay hermanos, por ejemplo, cristianos no católicos que se sienten inspirados y que lanzan profecías y cosas y bueno, el hecho de estar ya estar fuera de la iglesia, uno dice, no, como que por ahí no es la cosa. ¿Qué espíritu es? ¿Qué espíritu es? ¿Qué inspiró a Martín Lutero para decir son 66 libros? ¿Qué inspiró a Martín Lutero para acabar con los sacramentos? Y así lo siguen los hijos de Martín Lutero. Bien, aunque ellos digan que no, pero es así. Sin embargo, ellos dicen, el Santo Espíritu me inspira. También dentro de un ambiente pentecostaloide, dentro de la Iglesia Católica que se infiltró hace ya bastante tiempo, en los años 60, tuvo mucha fuerza en los años 80, ¿no? Pues también estos hermanos también se sienten inspirados, iluminados. El Señor me dijo anoche, tuve una revelación. Bueno, y seguramente sí, ese tipo de experiencias hay, claro que sí. Pero ¿cómo saber si lo que ellos experimentaron, que no vamos a negar que lo pudieron experimentar, viene del Espíritu de Dios? Bien, entonces, ¿qué es lo que se trata de analizar? No negar las inspiraciones de estas personas, no, ni más faltaba, no negar eso, sino, sino a ver si esas inspiraciones vienen del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Entonces, vamos a ver qué nos dice el evangelista San Juan en su primera carta, capítulo 4, verso 1 en adelante. Primera carta de Juan, capítulo 4, verso 1 en adelante. Vamos a mirar las pistas que nos da este santo hombre de Dios, San Juan. Queridos míos, no se fíen de cualquier inspiración. Examinen los espíritus para ver si vienen de Dios, porque andan por el mundo muchos falsos profetas. Andan por el mundo muchos falsos profetas. En aquella época y hoy. Hoy se escucha en muchos canales católicos que un vidente esto, que un vidente tal cosa, que a la señora Rosa Eulalia la Virgen se le apareció, que a don Pomponio García el ángel de San Miguel se le apareció, que don Jacinto Rosa Lima el Señor le dijo que lo que iba a pasar a la Iglesia Católica dentro de un año y cosas de esas. Uno dice, bueno, tal vez fueron experiencias reales. Respetamos a estos videntes, pero en realidad esas profecías o esas visiones o esas alocuciones han venido del Espíritu Santo. Eso es lo que a nosotros nos interesa saber, no demeritar la inspiración o lo que una persona tuvo, ¿no? Como experiencia mística, ¿no? Entonces vamos a mirar. Examinen los espíritus para ver si vienen de Dios, porque andan por el mundo muchos falsos profetas. Eso es claro. Bien. ¿Quieren reconocer al Espíritu de Dios? ¡Pum! Parta de allí. Sí, claro que yo lo quiero reconocer. Yo quiero reconocer al Espíritu de Dios si en realidad esto que tuve, esta experiencia que tuve, viene de Dios, o lo que me contaron de doña Pepita Jiménez viene de Dios o no. A ver.
¿Quieren reconocer al Espíritu de Dios? Pregunta. Todo espíritu que reconoce a Jesús como el Mesías que ha venido en la carne, habla de parte de Dios. Entonces, ¿quiénes son los que hablan de parte de Dios? Todos aquellos que han reconocido a Jesús como el Mesías y que ha venido en la carne. Si empiezan a hablar desde ahí, empezamos a tener bien claro que eso viene de Dios. Todo espíritu. Entonces la pregunta es, ¿quieren reconocer al Espíritu de Dios? Todo espíritu que reconoce a Jesús como el Mesías que ha venido en la carne, habla de parte de Dios. En cambio, si un inspirado no reconoce a Jesús, repito, en cambio, si un inspirado no reconoce a Jesús, ese espíritu no es de Dios, no reconoce a Jesús. Reconoce otras cosas, pero a Jesús no. Reconocer a Jesús no es reconocer a Jesús en privado. No reconoce a Jesús en privado y en público. En cambio, si un inspirado no reconoce a Jesús, ese espíritu no es de Dios, es el mismo espíritu del anticristo. ¿Qué significa eso, hermanos? Que hay que hablar de Jesús. En cambio, si un inspirado no reconoce a Jesús, ese espíritu no es de Dios. Y hoy en nuestro ambiente, pues no hablemos de Jesús, hablemos de Dios. Hablemos de Dios, sí. Dios sí. ¿Cómo no vamos a hablar de Dios? No, pues cómo no, es Dios, claro. Pero ni se le ocurra en este diálogo interreligioso hablar de Jesús porque la embarra, hermano, la embarra. No falta el inspirado que dice, es que hay que respetar procesos, los procesos. Nada, o recogemos o esparramamos. Maestro, bueno, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Cumple los mandamientos. Oh, Señor, eso lo hago desde que estaba chico, desde que estaba joven. Oh, ok, sé que eres muy rico. ¿Por qué no vas y vendes lo que tienes? Y después ven y me sigues. El hombre se fue muy entristecido. Se fue. Ahí el Señor no le dijo, no, espérate, vamos. Entiendo tu edad, tu contexto, tu riqueza. Sí, decirte así de buenas a primeras, pues, ¿cómo no? No. Bueno, entonces ¿por qué no vamos a empezar un proceso? ¿No? Poco a poco te vas deshaciendo de tus cosas y hasta que ya no tengas nada. Y entonces ya, mientras tanto, vas conociendo cómo soy yo y entonces te vas acercando aquí y ya. ¿Qué te parece el proceso que quiero iniciar contigo? No. Así no es con Jesús. Así no es. ¿Por qué van a apedrear a esta mujer? El que esté libre de pecado, que le tire la primera piedra. Se fueron desde los más viejos. Se fueron primero desde los más viejos hasta los jóvenes. Los más viejos se presume que tienen más pecados, obvio. Vamos a iniciar un proceso de catequesis y de evangelización. Porque ¿cómo van a apedrear a esta mujer? Mujer, también quiero iniciar un proceso de evangelización contigo. Un proceso. No. ¿Te van a tirar piedra? ¿Usted no tiene pecado? Sin vergüenzas. Y tú no vuelves a pecar. No vuelves a pecar. Con Cristo Jesús no hay procesos. El único proceso es, dejo el pecado y te sigo, Señor. Los llamó, dejaron las redes y lo siguieron.
nos quieren meter una palabrita ahí bastante interesante, muy académica, no, los procesos. Y lo dicen con un aire, no así como intelectualoide, no así como esos hombres que son el diseño, cambian la voz y ponen la voz así. Bueno, analizando los contextos y mirando las cosas, yo creo que... No. O me sigues o no me sigues. Así de sencillo. No más. Para seguir a Cristo Jesús se deja el pecado. Ya. No, es que yo estoy con una marihuana, hermano, ya llevo 17 años fumándome 4 cigarrillos diarios, me pongo en una elevada y en una onda. Pero en esta elevadez y en esta situación que me ubica esta hierba, hermano, pues yo como que he decidido seguir al maestro de Galilea. Pero voy a iniciar un proceso con él porque dejar mis 4 cigarrillos diarios, no, eso es muy duro, hermano, no, eso es muy duro. Maestro, usted que es tan legal y tan bacano, ¿por qué no iniciamos un proceso así como de ir dejando esta hierba así, step by step, como los gringos dicen? No, o dejas la cochinada y me sigues, o te vas a hundir en esa hondez. O hablamos de Cristo Jesús, o hablamos de Cristo Jesús. Jesús no se calla, no se esconde, se anuncia desde las azoteas. Pero hoy todo se ha vuelto sumamente raro, sinuoso, enredadizo. Y hay de que alguien diga algo. Porque es faltar a la misericordia, no es respetar procesos. No, hay que hacer procesos, claro, pero con Cristo Jesús, el proceso inicial es dejar el pecado y camine, hermano. Así de sencillo, así de simple. Hay procesos para lograr el acercamiento entre la madre y un hijo que pronto se ofendieron unos años atrás. Hay que iniciar procesos para poder lograr la reconciliación, ¿no?, entre 2 hermanas de sangre que tuvieron una dificultad por una herencia. Sí, importante los procesos para lograr que los protestantes vuelvan al seno de la Iglesia Católica. Procesos. Pero para Cristo Jesús, para seguir a Cristo Jesús, el inicio es dejo el pecado y punto. Aquí ya no hay cuestión de diálogos. Estás en pecado, deja el pecado y sigas a Cristo Jesús. Así de simple. Así de sencillo. O lo sigues o no lo sigues. Ven, sígueme. Señor, deja que entierre a mi padre que se ha muerto. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven y sígueme. Ya. En cambio, si un inspirado no reconoce a Jesús, ese espíritu no es de Dios. Es el mismo espíritu del anticristo. ¿Han oído que vendría un anticristo? Pues bien, ya está en el mundo. Todo aquel que no habla de Jesús y reconoce que Jesús vino en carne. Que Jesús como el Mesías que ha venido en la carne. Jesús que vino como el Mesías, como el ungido, ha venido en la carne. Si nos hablan de ese Mesías como un simple hombre, ese está negando a Jesús como Mesías, como el ungido, como el Hijo de Dios, el único que puede salvarnos. Ustedes, hijitos, son de Dios y ya han logrado la victoria sobre esa gente, pues el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso su lenguaje es del mundo. Hombre con hombre, mujer con mujer, intercomunión, el aborto, ideologías, lobbies. Eso es del mundo. El medicamento ese. Ellos son del mundo, por eso su lenguaje es del mundo y el mundo los escucha. Nosotros, en cambio, somos de Dios.
El que conoce a Dios nos escucha, pero el que no conoce a Dios no nos hace caso. Por eso muchos no nos hacen caso y están metidos en el lenguaje del mundo con procesos, con análisis. Hay que dejarlos hablar, hay que entrar en diálogo, hay que mirar. Nos envolvieron, hermanos. Despierte, dialogando con el padre Raúl Sánchez.